Buenas tardes, mi nombre es Laura Elena Cepeda Armenta y les hablaré sobre los alcances y limitaciones de las clasificaciones indexadas oficiales. En lo que respecta a la estructura general del DSM-5 y del CIE-10, el DSM-5 se conforma por trastornos del neurodesarrollo, espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, trastorno bipolar y trastornos relacionados, trastornos depresivos, de ansiedad, obsesivo-compulsivo y trastornos relacionados con traumas y factores de estrés, trastornos disociativos, trastornos de síntomas somáticos y trastornos relacionados, de la conducta alimentaria y de la ingesta de alimentación, de la excreción, del sueño y de vigilia, disfunciones sexuales, disforia del género, disruptivos del control de los impulsos de la conducta, relacionados con sustancias y trastornos adictivos, trastornos neurocognitivos de la personalidad y trastornos parafílicos. En el CIE-10 están los trastornos mentales orgánicos, incluidos los trastornos sintomáticos, trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas, esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y delirantes, trastornos del humor, trastornos neuróticos relacionados con el estrés y somatomorfos, síndromes del comportamiento asociados con alteraciones fisiológicas y factores físicos, de la personalidad y del comportamiento de adultos, retraso mental, trastornos del desarrollo psicológico, trastornos emocionales y del comportamiento que aparecen habitualmente en la niñez y la adolescencia, y trastorno mental no especificado. Clasificación y criterios de diagnóstico globales de los trastornos de la personalidad. En el DSM-5 los criterios se encuentran el deterioro moderado o grave en el funcionamiento propio interpersonal de la personalidad. Uno o más rasgos de personalidad patológicos, rasgos y deterioro en el funcionamiento relativamente permanentes e inflexibles en diferentes situaciones sociales y personales, relativamente estables en el tiempo, que comienza en la adolescencia o en el inicio de la edad adulta. No explicados mejor por otros trastornos mentales, no atribuibles a sustancias adictivas o a enfermedades médicas, y no comprendidos mejor por la edad o en el trastorno sociocultural. En el CIE-10 está el trastorno paranoide de la personalidad, trastorno esquizoide de la personalidad, trastorno disocial de la personalidad, trastorno inestable emocional de la personalidad, que es el tipo impulsivo o límite, trastorno histriónico de la personalidad, trastorno con conducta de imitación de la personalidad, dependiente de la personalidad, anancástico de la personalidad y otros trastornos específicos de la personalidad. En las convergencias y divergencias entre ambos sistemas de clasificación se encuentran en el DSM-5. Una de las ventajas es que sirve de gran herramienta de clasificación y diagnóstico utilizado por médicos e investigadores para diagnosticar y clasificar enfermedades mentales. La quinta edición es la obra más completa y actualizada de la práctica clínica a disposición de médicos especializados en la salud mental. Y es un producto de más de 10 años de esfuerzo
de cientos de expertos internacionales de todas las áreas de salud mental, que define y clasifica los trastornos mentales con el objetivo de mejorar los diagnósticos, tratamientos en la investigación. En las desventajas se entronca en el modelo médico categorial de enfermedad, que en el caso de los trastornos mentales presenta muchas limitaciones en la práctica física. También se le cuestiona la fiabilidad de las categorías diagnósticas y se critica que el borrador no haya sido sometido a un proceso de revisión externa. También, si bien es cierto, que los manuales DSM-5 han sido diseñados para crear un lenguaje unificado para la investigación y sigue teniendo limitaciones en aplicar a los pacientes a la vida real muchos de los diagnósticos existentes en el manual. En el CIE-10, en las ventajas se puede encontrar el código de diagnóstico y nombre de la enfermedad, ya que cada enfermedad está conformada por un código que está registrado a nivel nacional y consta de una letra y un número, que esto lo hace más fácil para el personal de la salud, que puedan trabajar con él por su facilidad de uso y por ser un libro totalmente completo. En las desventajas está la rigidez de la clasificación jerárquica, siendo prácticamente imposible cambiar su estructura básica. También debido a su gran extensión se hace difícil usarla en la clasificación de la mortalidad. Y no cumple todas las especificaciones deseadas. Tampoco satisface las necesidades en el nivel de atención primaria de la salud, donde son atendidos la gran parte de los problemas de la salud de las comunidades. El DSM-5 es una publicación realizada por la Asociación Americana de Psiquiatría que sirve de guía o referencia para gran parte de los profesionales en el diagnóstico de los trastornos. También es un volumen estandarizado que detalla y clasifica los trastornos mentales para la mejoría de la diagnosis, del tratamiento y de la investigación en el campo de la psiquiatría. El más reciente se publicó en mayo del 2013. Esta tiene como objetivo una descripción detallada de las categorías diagnósticas para facilitar el diagnóstico, la comunicación, el estudio y la atención a las personas con diversos trastornos mentales. En el CIE-10 es un sistema de clasificación de los trastornos mentales con ejes diagnósticos y fue elaborado por la OMS. Esta ha sido utilizada para la elaboración de estadísticas de mortalidad, dada la relevancia que tiene este indicador para evaluar la situación de salud. Y se utiliza cuando se detecta algún trastorno mental y se quiere clasificar con ejes diagnósticos variables, entre ellos los síndromes psiquiátricos clínicos. Y su objetivo es ser de utilidad a los países miembros de la OMS, así como a los servicios de atención sanitaria de primera línea. Las críticas a los sistemas categoriales del DSM-5 y del CIE-10. El DSM-5, Thomas Insel, director del National Institute of Mental Health estadounidense, colgó en su blog un comentario sobre el DSM, al que describió como, en el mejor de los casos, un diccionario que crea una serie de etiquetas y las define, al tiempo que señalaba que su debilidad es su falta de validez.
La crítica de Insel, aunque después fue matizada, anteponía al modelo DSM al de los llamados Teachers Domain Criteria, que pretenden buscar las causas de los trastornos más que centrarse en los síntomas. En el CIE-10, una crítica que se le hace es que debido a su gran extensión se hace difícil usarla en la clasificación de la mortalidad. Por ser la mortalidad, sin embargo, el uso más antiguo, más tradicional y más internacional de clasificación internacional de enfermedades debiera por ello tener prioridad. Amilan Romina dice: nadie discute el hecho de que la CIE-10 no es adecuada para las estadísticas y asistencia primaria. Gran proporción de la demanda en nivel de asistencia primaria no puede ser descrita en términos de enfermedades. Como se sabe, muchos elementos de esa demanda se expresan en términos de síntomas y signos o sus combinaciones, que son los síndromes, lo que no facilita su categorización en una clasificación basada principalmente en la enfermedad. Diferencias fundamentales entre las aproximaciones categorial y dimensional. En la aproximación categorial, el diagnóstico requiere diversos criterios para satisfacer una determinada umbral de valor. Los fenómenos difieren tanto cualitativa como cuantitativamente. Las diferencias entre casos y no casos están implícitas en la definición. La seriedad es un concepto que satisface muy poco el criterio diagnóstico, y el diagnóstico frecuente incluye otros, desde el punto de vista jerárquico. En la aproximación dimensional, la ocurrencia de ciertos rasgos de alta intensidad puede atenuarse por la no ocurrencia de otros rasgos. Aquí los fenómenos difieren solo cuantitativamente. Las diferencias entre casos y no casos están poco delineadas. La seriedad es un concepto demarcatorio y en consecuencia bajo en individuos no afectados. Y sus diagnósticos son múltiples y compatibles. En las ventajas que tiene el sistema dimensional para dar cuenta de las relaciones existentes entre manifestaciones normales, trastornos de la personalidad y patologías mentales graves, es que facilita la comunicación, así como también crea nuevos diseños, y la evaluación psicológica lo emplea para abordar el funcionamiento psicológico y la gravedad de los problemas que se calcula por el grado en que se encuentran presentes. También reconoce grandes diferencias individuales, no solo en cuanto al número de intensidad de las quejas, sino también en cuanto a las dimensiones psicológicas que componen el perfil de funcionamiento de las personas, tales como son la personalidad, autoestima, las emociones, la inteligencia y las estrategias de afrontamientos, entre otros. Y muchas gracias, eso sería todo.